Bueno, íbamos entonces en la última fue la soledad reactiva, ¿cierto? Entonces ahora vamos con la soledad impuesta, ¿cierto? ¿Cómo se puede definir la soledad impuesta? Un buen ejemplo sería, por ejemplo, las personas que ya son mayores, que los envían a geriátricos o de repente prefieren estar solas porque no tienen compañía de familiares, no tienen compañía de nadie, son solitos. Entonces esta soledad impuesta es algo bien complejo porque es impuesta, porque realmente no tienen ninguna clase de compañía que pueda ser esa compañía emocional y más en estos últimos años, ¿cierto? Entonces es complejo porque la persona va a estar como en el último, se puede decir que en la última etapa de su vida y va a estar en un estado de tristeza porque no se saben acompañar. Decía Camus, el infierno es no saber estar solos y no tener a nadie más con quien estar. ¿Por qué? Porque nunca se han aprendido a acompañar, porque nunca experimentaron esa soledad, nunca se tomaron o se dieron a la tarea de hacer este entrenamiento, porque tal vez en su vida nunca descubrieron ese maravilloso estado, sino que simplemente ya fue impuesto por las circunstancias. Y es algo triste y complejo porque pues uno que más quiere ya uno estar en la última etapa de su vida y estar solo fuerte, es algo fuerte, por eso hay que valorar a nuestros abuelos, a nuestros mayores, a visitarlos, a hacerles compañía, a hablar con ellos, a no dejarlos solos, ¿vale? Pero esto es también como una muestra, un buen ejemplo de que debemos aprender a ser nuestra mejor compañía. El otro tipo de soledad, que para mí es la más interesante, es la soledad elegida. ¿Por qué? Porque es como, esto ya es un síntoma de madurez emocional, ¿no? De madurez espiritual. ¿Por qué? Porque ya disfruto. Es muy diferente, como se dan cuenta de las diferentes soledades. Esta última, siendo la soledad elegida, ya uno lo disfruta, ya uno dice, voy a leer, voy a aprender, me voy a tomar ese tiempo para meditar para mí a solas y me pongo feliz porque voy a disfrutar ese tiempo para mí, porque ya se hizo necesario, porque ya lo creé como un hábito, ¿cierto? Ese espacio para mí diario, ¿cierto? Pero pues para llegar a este punto hay que pasar por una cantidad de cosas, pues no es necesario. En mi caso fue así, y es a lo que yo le llamo pues esa crisis, ese trauma de despertar que todos hemos vivido crisis, todos hemos tenido etapas fuertes en la vida que nos han llevado como a experimentar esos vacíos, esas angustias, esas tristezas, ¿cierto? Por ejemplo, un buen ejemplo de una soledad elegida fue la que hizo Carl Gustav Jung, que fue un psiquiatra polaco. Y este señor, yo lo admiro mucho porque él en todo su trabajo de análisis, él era un discípulo de Freud, sino que Freud era un pensamiento más lineal, ¿cierto? Pero entonces Jung dijo, no, las cosas no son tan cuadriculadas, no son solo patrones y ya, hay más allá. Y entonces él empezó a investigar una cantidad de cosas, de ahí la interpretación de los sueños, toda esta información de la psique, de la sombra, todo esto lo descubrió Jung porque él siempre vio más allá. Y él en una etapa adulta, ya cuando tuvo como un reconocimiento, él decidió irse a una isla solo, hizo su lugar solo, su hogar,
Entonces él no tenía ni luz, ni agua, ni luz eléctrica, sino tenía era unas velitas y el agua iba y la sacaba de un pozo. ¿Por qué? Porque él quería experimentar ese sentir del hombre real, de lo que nosotros realmente somos sin todo lo que nos da el sistema. Y para mí es realmente maravilloso y válido ese proceder porque es como estoy solo conmigo mismo con lo que yo puedo hacer. Entonces, entonces si tienen la oportunidad de leer a Jung, hay un libro, el libro rojo es tremendo, o pues otras lecturas de Carl Gustav Jung que son realmente profundas y poderosas, que a mí personalmente me han ayudado bastante. Entonces íbamos con el trauma, ¿no? Con eso de la crisis que todos experimentamos, ciertas crisis que nos llevan a tocar fondo de alguna manera con algo que nosotros no tengamos equilibrado en la vida y entonces llega esa situación y al piso todo, ¿cierto? Al piso todo lo que nosotros tenemos como un mundo que es perfecto, que nosotros creemos que siempre se va a mantener así, pero pues por ejemplo, la muerte de un ser querido, un divorcio, situaciones de índole emocional fuerte, que es un choque, que es una ruptura, que es un corte. A mí algo que me ayudó a ver las cosas diferentes y que me enseñó a ver el mundo de otra manera, que me dolió mucho, mucho y muchísimo, fue el fallecimiento de mi madre. Y pues de ahí en adelante vinieron una cantidad de circunstancias que también me afectaron muchísimo, muchísimo. Entonces yo estaba como en esa crisis y me sentía sola y me sentía desconectada y que estaba buscando afuera lo que tenía que hallar en mí. Entonces eso es muy complejo porque uno como nos han enseñado que el sistema nos ha mostrado que es como desde el ego, desde que la vida y que nuestro universo y que todo se mueve de afuera hacia adentro, cuando realmente es de adentro hacia afuera, lo que somos es lo que reflejamos. Yo no comprendía muchas cosas, entonces era ese sufrimiento por no aceptar que mi mamita se había ido, era ese sufrimiento por todas las circunstancias que más adelante acontecieron y una cantidad de dolencias, de vacíos, de dolores, tenía dolor en el corazón. Yo creo que todos hemos experimentado eso cuando pasamos con una crisis o por un corte así de fuerte. Entonces, después de eso, ¿qué vino? Después de eso que vino la destrucción de la autoestima, ¿no? Entonces como no estoy haciendo las cosas bien y me doy palo y me culpo y digo, pude haber hecho las cosas de otra forma, ¿cierto? Entonces uno se da muy duro, uno dice, pero ¿en qué momento me desequilibré tanto? ¿Cierto? Y entonces también vienen comportamientos y agresividad, ¿sí? Y a ir a involucrarse con personas que realmente no son afines con nosotros, sino solamente lo hacemos por buscar ese afecto, por esa seguridad, por esa protección. Entonces es delicado, por eso digo la importancia de encontrar ese equilibrio en nuestras emociones y de encontrarnos a nosotros mismos, también de empezar a trabajar en esos diálogos internos porque nosotros es tremendo. Por eso les digo, tómense ese tiempo diario para meditar porque esos diálogos internos, ese yo, ¿cuántos yo tienes? ¿Te has sentado a escucharte? Siéntate y empieza a ver cuántos yo tienes, cuántas fragmentado viene ahí a decirte cómo hacer las cosas. Entonces, por eso es necesario ese tiempo de meditación y de ver cómo es que podemos trascender toda esta cantidad de circunstancias emocionales que no sabemos manejar porque no tenemos conocimiento, porque en el colegio no nos enseñaron educación emocional. Yo digo que de ahí también viene todo este caos de que hayan tantos suicidios, de que haya tanto muchacho desubicado, porque lo peor que ahora uno le puede decir a un muchacho es no, se le quita el internet o el celular o la televisión, eso es terrible. ¿Por qué? Porque prefieren tomar esos parches de estar con alguien, de hacer algo con alguien, antes que sentarse y trabajar en sí mismos. No nos enseñaron eso.
Entonces esa es la invitación, al igual que eh, que eso que les digo, o sea, es aprender y empoderarse de la emoción, de lo que yo soy, de sanar ese niño interior, de ver cómo estoy con mis papás, ¿sí? De ver todo lo que me enseñaron, si sí me sirve o no me sirve. Sí, sí, en algún momento en mi infancia me sentí rechazado y por eso es que en mi edad adulta no puedo tener relaciones fuertes y sólidas, ya sea de amistad o de pareja, ¿cierto? Entonces, también es hablar con los papás, ¿no? Hay que honrar a los padres, hay que verlos como con ese amor y poder cortar con esa cantidad de creencias que ellos inconscientemente nos dieron a nosotros, desde la ignorancia, desde el dolor, desde la inseguridad, desde lo que a ellos también les enseñaron. Y nos pasaron lo mismo a nosotros y nosotros estamos como en la vida con ese caos. Entonces hay que honrar a los padres, amarlos y pedirles perdón y que haya ese fluir recíproco de avanzar desde el perdón. Conócete a ti mismo también. Para eso esos tiempos de soledad, de meditación diaria, de sentarte, confrontarte y ver lo que yo les decía anteriormente, ver esos procesos mentales. Eso es muy importante. Analizarlos siendo neutral, sin conectarme con la emoción, sino ver realmente por qué estoy pensando esto y aquello, porque tengo tantos pensamientos negativos, cómo los puedo eliminar. Y sobre todo, y lo más importante, es aprender a acompañarse emocionalmente. ¿Sí? Si tú te aprendes a acompañar emocionalmente, si te vuelves tu refugio y tu mejor amigo, ya está hecho. Ya está hecho. Entonces, eso les quería compartir, espero les guste, espero les sirva. Gracias por escuchar y cualquier comentario, pues voy a estar ahí pendiente con mucho amor. Les comparto desde mi experiencia, solamente para que podamos crecer y avanzar. Ya es hora, es justo y necesario. Se les quiere mucho y muchas bendiciones. Chao, chao.